Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, docente Yamil Molina Rodríguez. En este video vamos a hablar sobre el tema las características químicas del átomo de carbono. En el anterior video estuvimos hablando sobre las características generales de este elemento importante. Por ello te invito a ver el anterior video para aclarar cualquier inquietud. Vamos a enumerar las características químicas del átomo de carbono. Primero, el átomo de carbono se representa con la letra C mayúscula en la tabla periódica. Como podemos observar aquí, en la tabla periódica, el símbolo químico del carbono es la letra C en mayúscula. Segunda característica del átomo de carbono. El átomo de carbono pertenece al grupo o familia de los elementos no metales de la tabla periódica. La principal característica de los elementos no metales de la tabla periódica, como podemos observar aquí en color verde, estos elementos, aquí se encuentra el carbono. Estos elementos no son buenos conductores de calor ni de electricidad. Esa es la principal característica de los elementos no metales de la tabla periódica. Tercera característica del átomo de carbono. El átomo de carbono pertenece al grupo 14 o también llamado en números romanos 4A. Como podemos observar en la tabla periódica, el átomo de carbono pertenece al grupo 4A o también llamado grupo 14 de la tabla periódica. Por estar ubicado en el grupo 14 o llamado 4A, posee 4 electrones de valencia en su último nivel de energía, y esto le permite formar enlaces químicos con átomos de la misma naturaleza o átomos de diferente naturaleza, como por ejemplo átomos entre carbono-carbono o carbono e hidrógeno. Cuarta característica del átomo de carbono. El átomo de carbono pertenece al periodo 2 de la tabla periódica. Al periodo 2 de la tabla periódica, esto quiere decir que el átomo de carbono se encuentra en el periodo 2. Como podemos observar, la tabla periódica tiene 7 periodos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los periodos son filas horizontales. Periodo 2, y podemos observar el átomo de carbono
se encuentra en el periodo 2. Esto quiere decir que el átomo de carbono presenta dos niveles de energía. Dos niveles de energía o dos orbitales ocupados. Quinta característica del átomo de carbono. El átomo de carbono tiene propiedades para formar largas cadenas, estableciendo enlaces covalentes entre sus átomos, originando así enlaces covalentes sencillos o simples. Sencillos o simples. Enlaces dobles y enlaces triples. Un enlace covalente entre dos átomos se produce cuando estos dos átomos se unen para completar su octeto estable. Esto quiere decir que estos dos átomos comparten los electrones de su último nivel de energía. Sexta característica del átomo de carbono. El átomo de carbono, su número atómico es 6, o sea, 6 protones. Y recordemos que los protones son partículas subatómicas con carga eléctrica positiva y se simboliza con la letra Z. Séptima característica del átomo de carbono. El átomo de carbono, su masa atómica o también llamado número de masa o número másico es de 12. Su número o su masa atómica o número de masa es 12. O sea, que tiene en su núcleo el átomo de carbono 6 protones y 6 neutrones, como ya lo dijimos, en su núcleo. En resumen, el átomo de carbono posee 6 neutrones, 6 protones, partícula positiva, en su núcleo y 6 electrones. Y 6 electrones.
con carga eléctrica. Recordemos que los electrones son partículas subatómicas con carga eléctrica negativa, girando en su corteza. Estos electrones son los que se encuentran girando en su corteza del átomo de carbono. Octava característica química del átomo de carbono. Vamos a realizar la configuración electrónica del átomo de carbono utilizando el diagrama de Moller o diagrama de Mela. Los electrones equivalen al mismo número de protones, o sea, su número atómico cuando el átomo es neutro. El átomo de carbono tiene 6 electrones. Carga negativa. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. Estos son los electrones que posee el átomo de carbono. 2 más 2 y más 2. En total 6 electrones. En su primer nivel, el átomo de carbono tiene, es el primer nivel, y tiene el segundo nivel, que vale a los periodos, dos periodos. Primer nivel de energía, primer nivel de energía tiene 2 electrones, y en el segundo nivel de energía tiene 2 más 2, 4 electrones. En total son 6 electrones, y estos electrones que se encuentran en el último nivel de energía son los electrones de valencia. Son los electrones de valencia del átomo de carbono. Los electrones de valencia son aquellos que le permiten al átomo de carbono formar enlaces químicos con átomos de la misma naturaleza, como decir carbono-carbono o carbono e hidrógeno, y formar compuestos. Novena característica del átomo de carbono. Vamos a realizar el diagrama de orbitales. Diagrama de orbitales con espines o spin. Diagrama de orbitales. En el primer nivel tiene 2 electrones. Un spin hacia arriba y un spin hacia abajo. En el segundo, su nivel S tiene 2 electrones, un spin hacia arriba y un spin hacia abajo. Y en el P, 2 electrones, 3 subniveles, 2 electrones, un spin y otro spin. Este es el diagrama de orbitales del átomo de carbono con espines. Décima característica del átomo de carbono con el diagrama de orbitales P. Diagrama de orbitales tipo P. Como podemos observar, el diagrama de orbitales tipo P hacia abajo y hacia arriba. Este es el 1s2,
2, 2s2 hacia arriba, un spin hacia arriba y otro spin hacia abajo, spines contrarios. Y el tipo P spin hacia arriba, tiene 2 electrones, 2 px1, el segundo 2 py1 y el tercero 2 pz0. Este es el diagrama de orbitales tipo P del átomo de carbono. En la 10ª característica del átomo de carbono vamos a realizar el modelo atómico. El modelo atómico. Recordemos que el átomo de carbono tiene 6 protones, 6 neutrones. Estos se encuentran en el núcleo del átomo y 6 electrones. Estos se encuentran orbitando en la corteza. Como podemos observar en la configuración electrónica, los 6 electrones, 6 neutrones, unidos a los protones en el núcleo. En el primer nivel de energía se encuentran, primer nivel de energía, se encuentran 2 electrones. Y en el segundo nivel de energía se encuentran 2 más 2, 4 electrones. Estos 4 electrones que se encuentran en el último nivel de energía son los que le permiten al átomo de carbono formar enlaces químicos entre átomos de la misma naturaleza, carbono-carbono, y átomos de diferente naturaleza, como por ejemplo carbono e hidrógeno. Este es el modelo atómico del átomo de carbono. 6 protones, 6 neutrones y estos 6 electrones, 2 en el primer nivel de energía, estos 2 son estos 2 electrones, y estos 4 se encuentran en el último nivel de energía. El átomo de carbono posee 2 niveles de energía. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal Docente Yamil Molina, lo compartas y le des like.